Como decía hace un momento, la situación política que estamos viviendo hoy hace urgente una reforma electoral. Creo que lo que está pasando, 2 expresidentes presos, uno prófugo, que serían 3, pone a la democracia y al sistema político en un riesgo que no ha tenido precedentes recientes. Creo además que con la situación tal como está expuesta, una candidatura extremista e incluso populista o ultra puede llegar fácilmente al poder porque hay un acicate, hay un descontento en la población, en todos los estratos. Uno lo puede oler, uno lo puede percibir. Y el acicate es la corrupción. Y la corrupción empieza y tiene un principal inicio, ¿no? O un caldo de cultivo a su vez en el financiamiento a los partidos políticos. ¿Quién más que Fernando Tuesta para hablar al respecto? Fernando, bienvenido. ¿Qué tal, Jaime? Me voy a apoyar en esta pizarra que hemos traído, ¿Ya? Porque la verdad, como te decía, estamos muy preocupados por la situación del país. Reforma electoral es el tema. Tú has estado participando, apoyando, asesorando a la congresista Donaire, que ha trabajado un proyecto que naufragó y, hay que decirlo claramente, por voluntad del fujimorismo. El fujimorismo no quiso que una reforma así prospere. Pero vamos a aterrizar las ideas. ¿Qué es dónde está lo necesario para que no exista más financiamiento de dinero negro del extranjero, de empresas corruptas, de gobiernos corruptos? ¿Qué hacemos, Fernando? Bueno, yo todavía abrigo la esperanza que esto se pueda lograr, vale decir, la reforma. Ajá. Y si naufragó, yo creo que puede salir a flote, ¿no? Y depende de mucho. Y este es el momento, creo. Y este es un momento particularmente clave por lo que tú has señalado. Imagínate tú, si hablamos de financiamiento de la política y estamos hablando de expresidentes en esta situación, hay una pues gran desafección de la ciudadanía, ¿no? La desesperanza, la incredulidad, efectivamente abre siempre un amplio campo de cultivo para posiciones populistas, mesiánicas, ¿no? Aquellos que dicen todo lo de atrás no vale, vamos a... Así es. No, la gran transformación, el futuro diferente y cuántas siglas han llevado a la gran frustración. Pero efectivamente el tema del dinero en la política es uno de los grandes temas y no solamente acá en el Perú. Tenemos una ley de organizaciones políticas que en realidad se promulgó en el año 2003, ya tiene 14 años. Se han hecho algunas pequeñas modificaciones en el ámbito, en la parte concerniente al financiamiento, pero ha sido no solamente insuficiente, sino que no da cuenta de aquello que es fundamental. Solamente no te digo... insuficiente, perdón, sino ignorada. Pero, por ejemplo, cosas como esta, ¿no? En la ley no está prohibido que un gobierno financie un partido. Y ahí tenemos pues un problema. Claro, lo que dice es que un partido no puede financiar un partido extranjero, pero no dice un gobierno. Y ahí tú sabes que esto se puede modificar. La primera cosa que hay que poner es que un gobierno extranjero no financie otro, pues, ¿no? Así es. Bueno, en otros países eso está pues absolutamente prohibido, ¿no? Claro, gobierno extranjero, prohibido. ¿Qué más? Si es que esto ocurre, la sanción es no haber informado. Perdón, el no haber informado es sancionado de manera económica, nada más. Y en tercer lugar, las sanciones son al partido, no es al dirigente, no es al tesorero. ¿Cuál debería ser la sanción? Corresponsabilidad. Ahora, ¿qué tipo de sanciones? Ya en la reforma se está planteando sanciones económicas, sanciones también políticas, hasta llegar incluso, por ejemplo, hasta la pérdida de inscripción. Evidentemente, si hay ilícitos, el organismo electoral corre traslado, por supuesto, al Ministerio Público, ¿no? Si esta ley hubiese estado vigente, ¿qué habría pasado con Ollanta? Con el dinero de Chávez, por ejemplo. Bueno, si es que se prueba esto, hay otro problema. Probar es muy difícil en la parte propiamente electoral, todo iba por negro, pues, maletas, así es. Pero entonces, quizá, Jaime, regresemos
paso atrás todavía, antes para llegar acá. Y la pregunta que conversamos antes, ¿por qué tanto dinero? Eso pues. Bueno, entonces, mira, si tú tomas todos los gastos de la campaña del 2016 y tú lo comienzas a agrupar por rubros, el rubro mayor es televisión, básicamente spots. Ese es otro tema. Spots en televisión. La televisión es cara aquí en todas partes. Entonces hay una idea de los partidos y los candidatos y quienes son los consultores, etcétera, que hay que gastar en televisión, pues, ¿no? Porque la televisión llega, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues estamos hablando del 75, depende de cada elección, entre 60 y 70% de todos los gastos provienen del gasto de televisión. Entonces hay que bajarle ahí, pues. Pero mira, pese a que tenemos franja electoral, y eso no es comprado por los partidos. Este es un financiamiento del Estado, y no de nuestro dinero. A las 5 de la mañana. No, es solo, además, en ese momento se pasa 32 millones. Entonces, eso es, perdón, del Estado. Del Estado, de nuestra plata, de todos. Claro. Ya, 32 millones. ¿Y para qué gastan más entonces? Bueno, pues entonces porque asumen que será pues insuficiente, necesitan más campaña. ¿Y hay que poner un tope ahí? Perdóname. Yo sí creo. Yo personalmente creo. Ahora, ¿de qué manera el tope? Topes, ¿Cómo? Uno, tú puedes ampliar la franja. Ahora es solamente menos de un mes. Amplíala, ponte mes y medio. Agrégale en cada día un poco más. A ver, es un círculo vicioso y ahí caen los corruptos. Si tú necesitas esta cantidad de plata, el 70% de tus gastos es para televisión. Viene un Jorge Barata, ¿no? Viene un Marcelo y te dice, acá tienen los dolariños. Y claro, y Nadine los recibe, se los mete a la cartera y los lleva. Pero además, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos al otro lado, los partidos. ¿Los partidos tienen dinero? No tienen dinero. ¿De dónde saca un partido dinero? Más allá de lo corrupto, etcétera. Yo digo, yo quiero ser un partido bien organizado, entonces le pido, los militantes. Hoy en día, los militantes no entregan. La gente no paga ni en sus clubes, vamos a pagar a un partido político, ¿no es cierto? Claro. Antes era muy riguroso, porque antes había estas identidades políticas, la gente hacía una suerte de sacrificio, en fin, no tienen propiedades, no tienen negocios. Entonces ahí vienen los grandes intereses. Entonces ahí viene, yo necesito hacer una campaña que me cuesta 100. ¿Cómo hago? Extiendo la mano. Así es. Hay dos posibilidades: corporaciones legales y las ilegales e ilícitas. Porque no hay que perder de vista que no solamente se trata de dinero de origen, digamos, mal habido, también empresas, porque empresas, por los que tienen dinero, te dicen, bueno, acá tú tienes para la campaña, pero ¿a cambio de qué? Así es. Porque acá no hay, pues, dadivoso, nunca. No hay lonche gratis. Pero entonces allí ya conviertes al partido está el partido en un escenario altamente vulnerable. Y alquilado a intereses particulares. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces, allí hay un gran tema. Por eso, no en contra, pero distanciándome de quienes solamente quieren sanciones, transparencia, etcétera, no resuelves el problema. No, pues. Porque igual lo van a hacer. Así es. Hoy día estos partidos, mañana otros. Entonces, primero atacas el tema de la televisión. En sentido, no voy a decir no televisión, te estoy diciendo... No, está muy buena la propuesta. A extender la franja, ¿no? Y poner topes. Ahora, ¿qué pasa en otros países en relación al dinero público? En todos los países, y cuando te digo todos los países de América Latina, no estamos comparando con Europa, etcétera, ¿no? El dinero del Estado va también para las campañas. Y entonces tú dices que el dinero debería ser también para las campañas. Del Estado. Entonces, cuando tú tienes dinero para las campañas, como en todos los países, salvo Venezuela y Bolivia, son los únicos países que estamos a ese nivel. Estamos a ese nivel. Qué penoso. Pero la diferencia, ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? Que allá, pues, cuando hay campañas, el dinero lo utiliza el partido del gobierno. Claro. ¿No es cierto? Usa los fondos públicos. Utiliza efectivamente los fondos públicos. Entonces, acá el tema es, si tú entregas dinero también para campaña, no exorbitante, porque en México sí es tremendo, tú ya de ese 25 lo reduces a menos. Entonces, si te viene alguien y te dice, yo te banco la campaña, no, pues yo ya tengo. Debería ser dinero del Estado para el funcionamiento como está ahora, más
campañas. En campañas se sube un poquito más. Así es. O Y una además, especial. Fernando, ahora hay redes sociales. Bueno, sí, eso lo Macri, usan. el ejemplo de Macri, cómo respondía por Facebook todo el día. Sí, no lo usan, lo están usando, ¿ya? Pero la televisión, pues, extremadamente seductora. Y además, los consultores, los publicistas dicen, gaste en televisión, mete la televisión, ¿no? Entonces, claro, acá finalmente los canales les entra un buen flujo de dinero en campaña. Yeah. Pero tú le puedes decir, mire, reordenemos esto de tal manera que vamos a evitar que el partido se vea en la necesidad de extender la mano, ¿no? Hablando, digamos, en general de que un partido quiere hacer las cosas bien, ¿no? Yeah. Ahora, si quiere hacer las cosas mal, la va a hacer de todas maneras, ¿no? Pero y ahí entran las sanciones, pues. Ahí vienen las sanciones, Yeah. que son de orden económica, Ya, de orden política. ya. Entonces tú, por ejemplo, tienes sanciones de esta naturaleza, ¿ya? A ver. Dice, por ejemplo, faltas de esta naturaleza. A ver. Si es que yo no cumplo con entregar el informe financiero, Ya. por ejemplo, del año 2015, caso APRA, Caso APRA. el APRA gasta el 2015 X, Ya. el 2016, porque es hasta marzo, no entrega las cuentas. Y entonces OMPE lo sanciona. ¿Cuál es la sanción? Eso. No puedes recibir el financiamiento público directo. Esto es lo que recién se está dando ahora. Peor, pues. Pero no, ¿sabes cuál era el tema? Ya. Antes muchos hacían eso. ¿Por qué? Porque no había financiamiento público directo. O sea, la ley te sancionaba de algo que tú no recibías. Ya. Y entonces no lo hicieron, pero ahora van a recibir. Y el APRA ya fue sancionado y no va a recibir No en va a principio recibir. por no haber cumplido con la ley. Fernando, te agradezco muchísimo. No, gracias de a verdad. ti, Jaime. Y vamos a comprarnos este tema y vamos a seguir detrás de la agenda del Congreso que tiene que, en esta legislatura que está empezando, aprobar esta reforma. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Regresamos enseguida.